Es que para eso le pongo animaciones, para que se vea dinámico, pero no le puedo. Bueno. ¿Soy yo? Bueno. Bueno, vamos a... Trato de hacerlas muy dinámicas las presentaciones y me aprendo los clics y todo, pero si no funciona vamos a batallar un poquitito. Para hablar de disfonía espasmódica vamos a empezar nada más, nosotros lo abordamos como parte de una rama que se llama neurolaringología. En el área de la laringe la abordamos de diferentes tratamientos, desde cirugía de pliegues vocales, cirugía de esqueleto laringio, cirugía reconstructiva y neurolaringología, que es de donde depende esta situación. Muy bien. La disfonía espasmódica corresponde al grupo de las distonías, las cuales pueden ser de diferentes tipos, entre ellas pueden ser de etiología primaria, secundaria y su distribución focal, segmentaria, multifocal o generalizada. Particularmente la disfonía espasmódica es primaria y es focal, afortunadamente. ¿Y cuáles son las características que tiene la disfonía espasmódica? Es una distonía focal, laringea, su origen es central, es extrapiramidal, realmente es un trastorno neurológico muy difícil de controlar. Puede tener la característica de tener hiperaducción o abducción de los pliegues vocales. Está presente cuando tenemos una voz o un habla contextual, pero está ausente cuando tenemos voz emocional o que desempeñamos tareas no vocales. ¿Cuáles son las tareas no vocales típicas en las que podemos hacer una distinción, por lo menos con lo que es el tremor vocal? El reír, el susurrar, la voz en falseto. Vemos cómo estos pacientes cuando llegan y que no pueden hablar, suben el tono y entonces ya pueden hacer esto y se les escucha mejor. Si son mujeres no hay mucho problema, ¿verdad? Pero a los hombres les da muchísima pena, ¿no? Y entonces que buscan el tratamiento, pero dicen, ya encontré cómo, doctor. Cantar es otra de las cosas que exploramos y que con eso el paciente mejora. La voz inhalada, cuando hablamos, y a las reacciones típicamente de enojo y de grito, no encontramos ninguna alteración. Por supuesto, aunque pongamos un paciente a cantar, pero lo estamos grabando, inmediatamente entra la tensión, el paciente se siente nervioso. Entonces, siempre los grabamos cuando les decimos que estamos haciendo una prueba. Entonces, vemos cómo al cantar no tenemos estos espasmos típicos de la disfonía espasmódica. La podemos clasificar en aductora y abductora. Típicamente son esos dos tipos. La más frecuente ya sabemos que es la aductora, donde hay una hiperaducción irregular, pero en la abductora hay una abducción intermitente. En la aductora la voz es muy estrangulada, el paciente hace pausas, le cuesta mucho trabajo y tiene un timbre muy monótono, ¿no? Muy. De hecho, hay gente que le ha tratado de dar la terapia de Lee Silverman a la disfonía espasmódica pensando que pudiera ser una voz de tipo parkinsoniana. Y en la voz abductora es una voz soplada. El 82% corresponde a una, el 17% a la otra y un 1% a cuando es más difícil, ¿no? Cuando tenemos un componente mixto y entonces tenemos que tratar todos los músculos que están involucrados. Aquí vemos típicamente una disfonía abductora. Bueno, no se conectó audio, pero vean cómo cuando el paciente está fonando, típicamente, vean cómo tiene todo los espasmos, no solamente son en los músculos vocales, sino en todos los músculos alrededor de la laringe. El paciente tiene mucho problema para poder tener todo un control. Ahora, ¿cuál es el problema realmente de esta enfermedad? Es un problema, ¿a dónde ataca y por qué es que queremos solucionarlo? Porque el problema realmente se va hacia la calidad de vida. Tiene una alta afectación de la calidad de vida. Si nosotros aplicamos nuestros cuestionarios, el que ya todos conocemos como el índice de discapacidad vocal, vemos que alcanza en promedio 95 puntos. Es de las disfonías que más puntos generalizados tienen. Prácticamente no se le parece a ninguna otra distonía que podamos encontrar o alteración disfónica de nuestros pacientes. Entonces, causa muchísima patología. Yo solo he encontrado alteraciones más en el índice de discapacidad vocal en pacientes con traqueostomías y eso, cuando ya tienen sus válvulas fonatorias, se corrige completamente, ¿no? En la fisiopatología estamos muy perdidos. Todavía al día de hoy no sabemos cómo es que se manifiesta esta enfermedad. Y como sabemos que es una enfermedad a nivel central y que poco control podemos tener, sabemos que
las alteraciones a nivel extrapiramidal pues no tienen tratamientos médicos, no existen medicamentos hoy por hoy enfocados hacia esto, ni tampoco existen procedimientos quirúrgicos enfocados a la disfonía espasmódica. Hoy por hoy hemos visto pacientes que cuando ya les colocan neuroestimuladores, por ejemplo, para afectar ciertas áreas del cerebro, de repente empiezan a despertar alteraciones a nivel de la voz. Entonces sabemos que podría dirigirse, que esa podría ser una de las alternativas, pero no tenemos todavía enfocado el tratamiento directamente ahí, ¿no? Los métodos de acción, entonces los concretamos y están estandarizados entonces para hacer acciones periféricas. ¿Cuáles son las acciones periféricas típicas? Vamos a decir que son 3. Son la desconexión neuromotora para poder así modificar a la disfonía espasmódica, la reducción mecánica de la resistencia glótica o la remoción del músculo afectado. De esta manera disminuimos la patología. ¿Cómo es la desconexión neuromotora? Típicamente con toxina botulínica y se viene haciendo desde 1988. La reducción mecánica de la resistencia glótica se hace a través de una cirugía, que es la tiroplastía tipo 2, que ha tenido mucho auge en los últimos años a partir de que se hicieron correcciones en la técnica. Los autores reportan beneficios tremendos, beneficios sorprendentes. Y la remoción de músculo se hace desde hace ya bastante tiempo, pero tenía el problema de que siempre cuando quitábamos músculo tenía la capacidad de regenerarse. Quitábamos músculo, el paciente mejoraba muchísimo. De hecho, sí está comparado el uso de toxina con la remoción de músculo, con resultados muy similares, simplemente más a largo plazo, pero termina regenerándose el músculo en la mayoría de los pacientes. Vamos a hablar, el que pidieron que me enfocara es en el número 1, ¿no? En la toxina botulínica, y después hablaremos un poquito de las fronteras que tienen las cirugías en esto. La toxina botulínica tiene hoy por hoy un grado de recomendación B. ¿B? ¿Por qué no el A? Si es el que más se usa o en el que tenemos. Porque el paciente no tiene siempre los mismos efectos tras la aplicación de la toxina botulínica. Una revisión a través de Cochrane, que es una de las uno de los sistemas de organización de información en la medicina, que hizo una revisión específicamente para la toxina botulínica y sí dijo que tenía una mejoría general moderada, que era mejora de la frecuencia fundamental y del análisis espectrográfico, pero no puede generalizarse a todos los aspectos o tipos de disfonía espasmódica. Entonces no es un gold estándar y vamos a ver por qué. Pero vamos a ver que en la toxina botulínica hay varios tipos y la que utilizamos es la tipo A. Sabemos que va a ser una liberación, va a inhibir la liberación de acetilcolina justo en la unión neuromuscular. Entonces tenemos que ponerlo ahí, en el músculo, justamente para que tenga su acción. ¿Y cómo va a ser la parálisis? Pues como todos quieren que sea una parálisis estética, ¿no? Flácida, que no muevan, ¿no? Porque vemos luego caricaturas que piensan que el Botox te va a dejar como si fuera tétanos, ¿no? Así todo rígido, de que se van a contraer. No es así, es una parálisis flácida, ¿no? Piensen en las arrugas que queremos quitar cuando se pone. Y de hecho eso fue lo que más impulsó la comercialización del medicamento. Hay varias marcas, sobre todo aquí en México tenemos más comúnmente estas 3, el Botox, el Dysport y el Xeomin, que desgraciadamente, aunque todas son tipo A y todas vienen comúnmente de 100 unidades, no son bioequivalentes, y si pasamos un paciente de una a otra, de repente tiene otra vez alteraciones, o sea, no llegamos a estandarizar las dosis, eso es un gran problema. Pero generalmente iniciamos ¿a qué dosis? Comúnmente iniciamos a 2.5 unidades por mililitro, es el consenso. 2.5 unidades es la dosis que aplicamos, o sea, 0.1 de mililitro, porque comúnmente diluimos a 4 mililitros. Me pidieron que fuera un poquito específico con lo de las dosis, por eso se los pongo. El paciente, empezamos en esa dosificación, pero hay pacientes que requieren menos de 1 unidad, o sea, punto y tantos de unidad, o pacientes que llegan a requerir 7, 8, incluso están reportados más de 10 unidades, ¿no? Ya con diferentes efectos también pues de toxicidad un poco a nivel de pliegues vocales, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer que llegue esa toxina? Pues definitivamente a través de una inyección. Y la inyección pues hay muchas. Pero el concepto actual de colocar una aguja en la laringe es que es eficaz, es seguro, es costo efectivo y es útil en diferentes escenarios. ¿Cómo para qué nos sirve? Pues no nada más para toxina botulínica, nos sirve para inyectar esteroide, para inyectar medializadores, para inyectar, por supuesto,
la toxina botulínica y diferentes sustancias que hoy por hoy están tratando de imitar el espacio de Renke, ¿no? Tratar de quitar cicatrices en el espacio de Renke. Los procedimientos han migrado de ser en quirófano a pasar al consultorio, porque se ha visto que tenemos suficiente seguridad en ellos. En un estudio que se hizo sobre las diferentes técnicas de colocación, se vio que hasta el 93% se logra en consultorio en la primera modalidad de abordaje. ¿Qué significa? Que no podemos animarnos a querer poner una toxina si no nos sabemos diferentes técnicas de llegar a la cuerda vocal. Si no abrimos el Botox o la toxina, no se lo podemos colocar y se desperdicia. Hay que saber por lo menos 2 y recomendamos hasta 5. Y el 7% restante que no se logró en la primera aplicación se puede hacer a través de los diferentes abordajes. Tenemos pacientes que tienen unas laringes dificilísimas, no se diga que sean obesos y todo esto, pero muy, muy difíciles, pegados los cartílagos y es muy difícil llegar a ellos y tenemos que saber los diferentes abordajes. Aquí vamos a hablar primero de 2, una técnica transoral y una técnica percutánea. La técnica percutánea es la que se utiliza más, es la que se describe como la primera que debemos de intentar en el paciente y vamos a describirla aquí. Siempre tenemos que identificar y pintar los cartílagos, sobre todo el borde inferior del cartílago tiroides, es nuestra marca principal. Si queremos encontrar algo, tiene que ser el borde inferior del tiroides y la línea media. La marcamos estando de frente porque cuando inyectemos vamos a estar de lado y nos podemos perder un poco. Ponemos anestésico local, gilocaína con epinefrina, en un botón justamente en 1 centímetro, alrededor de 1 centímetro de nuestra línea media, y es el lugar donde vamos a colocar. Porque a veces no se logra colocar a la primera, a veces se necesitan 3, 4, 5 piquetes, y yo, por ejemplo, que tengo fellows que están haciendo la alta especialidad en laringología y fonocirugía, pues aprenden, pero pues tienen que dar varios piquetes, y eso hace que el paciente no le moleste en absoluto. Después de esto colocamos anestesia en la nariz. ¿Por qué primero la de aquí abajo y después la de nariz? Para dar tiempo a que haya más efecto en cuello. Colocamos con gilocaína y también en cavidad oral. Para no tener espasmos laringeos, para no tener complicaciones a nivel laringe, tenemos que dejar muy bien anestesiada la laringe. Y eso lo logramos comúnmente inyectando a través de la membrana cricotiroidea anestesia o disparándole por gárgara laringe, o sea, haciendo que el paciente haga gárgaras con la misma lidocaína hasta que se duerme por completo y podemos inyectar sin que haya molestia. Sí hay efectos adversos de los cuales vamos a especificar mucho más ahorita más adelante, pero sabemos que el inicio de la acción de la toxina botulínica tiene que ser prácticamente alrededor entre las 24 y las 72 horas. Si tienen pacientes que inyectan y dicen, ya empiezo a hablar bien, olvídenlo, nunca tuvo disfonía espasmódica, entonces, y pasa seguido. Sí, doctor, ya me inyectó, gracias. Nunca la tuvo, ¿no? El efecto máximo se alcanza a las 2 semanas, o sea, de la toxina, y comúnmente son 2 semanas de afonía. O sea, el paciente se queda 2 semanas prácticamente sin poder hablar. Es estable este procedimiento por 10 semanas y después viene ya una pérdida a los 90 días en la mayoría de los pacientes. Entonces tenemos ya incluso que tener a nuestro paciente citado con esta regularidad, tener listos nuestros frascos. En mi caso, por ejemplo, a nivel institucional, pues siempre citas a varios pacientes para poder aprovechar la toxina. A nivel privado, pues incluso también tratas de hacerlo así, ¿no? para poder ahorrarles a los pacientes un tratamiento que es muy, muy largo. Cuando vamos a inyectar el músculo tiroaritenoideo, este es nuestro abordaje. Fíjense qué bonito se ve aquí la laringe, cómo vemos la membrana y cómo nuestra aguja pasaría. Si vamos apenas lateral a la línea media, podríamos llegar directamente al músculo, que es a donde queremos llegar. Angulamos la punta. En esta foto, a ver si alcanza a ver aquí, la aguja no viene recta, sino viene recta y 1 centímetro atrás de la punta hacemos una inclinación de la punta a 45 grados. Para poder llegar directamente a la zona, vean ustedes aquí, directamente a la masa muscular más grande del músculo tiroaritenoideo. Pueden usar electromiografía, la verdad ya se determinó que es igual de efectivo que solamente usarlo bajo visión con el nasofibroscopio, pero la electromiografía te ayuda a identificar tal vez dónde hay más cantidad de músculo, ¿no? De por sí es un músculo chiquititito, nos ayuda a ver dónde hay más cantidad de músculo. Vean aquí cómo tenemos esta imagen sincronizada, cómo en la inyección lo hacemos lateral a la línea media y cómo debemos de ver el movimiento directamente ya dentro del pliegue vocal. Cuando hacemos el movimiento de giro, esto es lo que nos indica
que estamos adentro, que caímos directamente adentro de la cuerda. Si podemos ver ese movimiento, ahí es donde se coloca la dosis que ya decidimos para el paciente. Vean cómo corroboramos, ¿no?, que se infló nuestro pliegue vocal, y es un procedimiento que es muy bien tolerado, pero como a la tercera o cuarta vez, porque a la primera no. Simplemente pensar que me van a meter una aguja en el cuello los pone tensos a morir. Un estudio que corrimos donde vimos cuál era el efecto adverso más común de la aplicación de la toxina era la contractura del cuello. Los pacientes llegaron hasta hospitalizarse de una contractura muscular horrible. No les dolía tanto el lugar de la inyección. Dolía, pero era una contractura de estar todos rígidos. Daba mucho miedo, ¿no? Cuando tenemos la mala suerte de que el paciente tiene una disfonía abductora, entonces tenemos que llegar justamente al cricoaritenoideo posterior. Y eso es difícil. Hay esta técnica en la que si tomamos el cuello del paciente, solo se puede en pacientes muy delgados y con cuellos muy bien marcados, o por lo menos solo en esos pacientes se recomienda intentarlo. Llegamos de manera lateral. Tenemos que estar bien seguros de que todo nuestro paquete vasculonervioso está muy posterior para nunca llegar en eso. La técnica que nosotros usamos siempre es atravesar. Pasamos la membrana, llegamos al cricoides y lo tenemos que atravesar, empezar a perforarlo con la aguja. Sabemos que se va a tapar un poco la aguja, pero cuando dejamos de sentir la resistencia, ahí colocamos. Si se tapa la aguja, nos salimos y lo repetimos, pero ya tenemos un agujerito por donde pudimos entrar. Muchas veces estos pacientes terminan en aplicaciones en quirófano. ¿Cuál es el método más eficaz para poner una sustancia en el pliegue vocal? Pues con el paciente con anestesia general, completamente dormido, relajado, pero es un procedimiento de 1 minuto, ¿no? Entonces se dejó de hacer esto porque es meter al paciente a quirófano pues, cada 4 meses. Este es el otro abordaje que se usa mucho, es a través justamente de la membrana tiroidoidea. O sea, vean cómo en la escotadura justamente de tiroides metemos una aguja dirigida exactamente hacia abajo y salimos en la comisura anterior. Salimos a la comisura y de ahí escogemos si vamos a inyectar un pliegue o vamos a inyectar los dos. Veamos en este video aquí cómo se demuestra cómo si inyectamos no por línea media sino a medio centímetro lateral. Fíjense en este tiroides, está cortado a la mitad y este es el músculo, está en la línea media. Fíjense cómo al retirar el músculo, la aguja queda directamente adentro de la cavidad del músculo tiroaritenoideo. Entonces, esto es la tendencia actual, no inyectar en línea media y dirigirse hacia los lados, sino inyectar lateral, medio centímetro lateral, pero justo el tip importante es identificar el borde inferior del cartílago tiroides. Si no lo identificamos, vamos a salir muy abajo o en algún otro lugar. Cuando tenemos endoscopios con canal de trabajo, se puede utilizar, y eso se hace en muchos países europeos, agujas de esclerosantes, que son agujas muy, muy largas. Estas agujas se meten por el canal de trabajo y pueden llegar directamente hasta el músculo, ¿no? Ya sea dirigidas, se meten por la nariz, y cuando llegamos, usamos nuestro endoscopio ya sea para meter una aguja, como lo vamos a ver ahorita, o por la boca dirigir una aguja curva. Ya existen las agujas curvas que se meten por cavidad oral y vean cómo tal vez la mayor parte del procedimiento lo hace el endoscopista, o sea, el médico que sabe bien utilizar el nasofibroscopio, porque si estimula además la laringe jamás vamos a poder inyectar, ¿no? Vean en esto cómo se ve, va a ser una inyección superficial, esto es una inyección subepitelial, no es toxina botulínica, pero la única diferencia es en lugar de inyectar en la superficie nos clavamos más y quedamos en el músculo y lo hacemos de manera uni o bilateral. La dosis se debe de dividir, si queremos hacerlo bilateral, entonces tenemos que dividir la dosis entre las dos pliegues vocales. Si es unilateral podemos poner la dosis completa en uno solo. Y las dos técnicas son igualmente buenas, ¿no? Pero fíjense cómo este paciente hizo gárgara laringea, colocamos mucho goteo de lidocaína y el paciente realmente no lo siente, ¿no? Si somos gentiles, lo que más le llega a molestar pues, es el paso del nasofibroscopio por la nariz o sentir un cuerpo extraño más en orofaringe, pero no directamente en pliegues vocales, ¿no? Vean, en este caso usamos el canal de trabajo del endoscopio y por ahí estamos pasando una aguja. Las agujas de escleroterapia, que son caras desgraciadamente. ¿Y cuál es la gran desventaja de usar esta técnica? Se podría hacer, está perfecto, de hecho tiene una punta, no nos deja irnos más profundo.
simplemente que toda la cantidad de toxina que perdemos en el camino, ¿no? En el canal de trabajo se pierde, la mayoría ponemos 0.1 de mililitro y se fueron prácticamente 2 mililitros en el canal, entonces es un desperdicio muy grande. Pero aún así se hace en diferentes países, como les digo, en España, que es donde han ido a rotar algunos de mis residentes, dicen que es la técnica estandarizada para no fallar. Y es verdad, pues así no hay forma de pensar que no llegamos directamente al pliegue vocal. Muy bien. Este es el estándar para poder colocar una aguja en el paciente y que el paciente vuelva a su consultorio una segunda vez. Porque lo más probable es que si le molestó lo suficiente, vaya a buscar otro médico, porque no se quedan con la disfonía espasmódica, crean, siempre están buscando alternativas, pero si los lastimaron es difícil que los vuelvan a ver. Y tal vez el punto 1 es lo más importante, y es la anestesia verbal, es decirle al paciente lo que le va a pasar y lo que va a sentir mientras nuestra aguja esté allá adentro. Eso está comprobado de que si se lo explicas, el paciente se relaja y aumenta la posibilidad de éxito del procedimiento. Siempre lo hacemos entre 2 personas, como ustedes ven aquí, la persona que inyecta y el ayudante, y con equipo de endoscopía para que las 2 personas puedan ver. Una mesa donde colocamos todo el instrumental y el paciente en posición de olfateo, eso es muy importante, ¿no? En posición de laringoscopía. Lo demás es simplemente utilizar la gilocaína a la mayor concentración posible. La recomendación es al 4%, pero sabemos que en México solo venden al 2%, ¿no? ¿Y qué le medimos al paciente? Una vez que ya le aplicamos, ¿qué le vamos a medir? El tiempo de afonía, los datos de aspiración que pueda tener, el tiempo en el que tuvo mejoría, cuánto tiempo se quedó sin disfonía espasmódica y sobre todo, cuál es el índice de discapacidad vocal al que llegamos. Eso nos ayuda muchísimo a que nuestro paciente pueda decidir a poder seguirlo en el tiempo y sobre todo, ¿qué? Ajustar la dosis. ¿Cuánto nos tardamos en que la dosis se ajuste? Aproximadamente 3 aplicaciones, ¿no? El que el paciente vuelva y que usemos la misma marca y que prácticamente lo esté inyectando alguien con experiencia, ¿no? Que sepamos que siempre llegó al pliegue vocal. Los resultados dentro del mismo paciente con la misma sustancia y con el mismo médico no son homogéneos, cambian muchísimo. ¿Y por qué es esto? Hubo varios estudios, y este tal vez es el principal, donde se vio que todas las sustancias que se inyectan en laringe tienen un potencial de difusión a diferentes músculos, como el músculo cricoaritenoideo lateral, que se vio que hasta en un 95% pueden llegar las sustancias, o al músculo cricotiroideo, ¿no? El 50% de ellas. Entonces, es fácil paralizar otros músculos que nosotros no queríamos paralizar. Entonces, ¿y a qué depende? De cada aplicación, cómo hayamos puesto cada aplicación, si nos queda un poquito más profunda, más arriba. Esto es un estudio con azul de metileno, por supuesto no es completamente equiparable, pero nos da una idea perfecta de por qué no podemos obtener resultados equiparables a nuestro paciente. ¿Y qué pasa en el tiempo? En el tiempo, puntos a favor que tiene la toxina botulínica es que es una herramienta muy útil, es el de primera elección en cualquier paciente. Nos otorga esperanza de mejoría, que es algo que el paciente está ávido de por fin que alguien lo pueda entender, poder viajar y que una persona desconocida no le empiece a decir que está llorando, que por qué está tan triste, ¿no? Y es muy seguro de usar hasta las 10 unidades y los efectos adversos son afortunadamente muy raros. Pero las desventajas son que son necesarias reaplicaciones y esto lo vuelve un tratamiento costoso, un tratamiento que le da mucha irregularidad vocal. Irregularidad en resultados. Irregularidad vocal me refiero a que está bien un tiempo, luego mejora, luego empeora y luego otra vez aplicamos. Entonces, esta irregularidad, aunque tenga mejoría, no es continua. Y después, irregularidad de resultados. Una aplicación puede que le haya dado muy buenos resultados y el siguiente tal vez no tantos. Pérdida de efecto a largo plazo, que están estudiados que a muy largo plazo se empieza a alterar la efectividad y no es el estándar de oro. Como les comenté, Cochrane en otra de sus observaciones dice que no hay pruebas suficientes o ensayos clínicos controlados que nos puedan decir que es el estándar de oro. Entonces, déjenme hablarles por los últimos minutos de cuáles son las fronteras del tratamiento. Y entre ellos, técnicas que se usaron desde hace tiempo, como ya les había comentado, es quitar el músculo para tratar de que haya menos contracción y se logró un buen efecto. La tiroplastía tipo 2, que les dije que es una técnica de relajamiento, se inventó hace mucho. Desde 1974 se inventó la tiroplastía, se empezó a usar en 1997 en humanos y consiste en dividir el cartílago tiroides por en medio y colocar unas quillas. Estas quillas hacen que se separe la comisura anterior.
Pero ¿cuál es el problema de esta comisura anterior, de esta técnica? Es que es una técnica difícil. Es una técnica que no tiene, que es difícil de realizar, ahorita la van a ver. Tomamos el cartílago y aunque se divide y tenemos que colocar cualquier material que nos mantenga separados la comisura anterior, es muy inestable. Imagínense, es un paciente que lógicamente cada vez que deglute se mueve el cartílago tiroides. Y aunque parece fácil cortar y exponer la comisura anterior, la disección cuesta mucho trabajo, está aquí muy pegado, la comisura anterior está muy pegada a la parte anterior. Y como ustedes verán más adelante, si podemos darle un clic al video de favor aquí en medio, como acá. Gracias, para adelantar unos segundos. Hacemos unos agujeros en la comisura anterior y fíjense cómo ponemos unas quillas en forma de T. Estas formas de T, las alas se suturan en la parte externa y la T queda dividiendo la parte interna. Entonces abre la comisura anterior. Se abandonó durante mucho tiempo porque los resultados hacían que los pacientes no estuvieran igual, o sea que no fuera una técnica que pudiera estar muy estandarizada. Pero se retomó, vamos a esta imagen, fíjense cómo cambia en les digo, se dejó de usar durante mucho tiempo, pero cambia que la comisura anterior de estar pegada, lo que consiste únicamente es en abrirla. Entonces, aunque hay contracción, ya no hay ese golpeteo, esa hiperaducción, y entonces el paciente obtiene mejoría. Se hizo una revisión por el mismo inventor, que afortunadamente todavía vive, el doctor Ishiki, y él dijo que debíamos de utilizar estas quillas. Con estas quillas obteníamos mucha estabilidad y es lo que se está usando en muchas partes ya del mundo, la colocación de estas quillas, hasta el momento con resultados sorprendentes. Pero hay otro tratamiento que también se considera definitivo y que consiste en hacer una miectomía, o sea, quitar el músculo, pero al mismo tiempo tomar el nervio tiroaritenoideo y cauterizarlo. Hacer que ya no pueda haber una reinervación, y si no hay reinervación en el músculo, ya el músculo no se vuelve a generar. Fíjense cómo en esta foto armada, ¿de qué se trata la cirugía? Solamente se respeta la parte más medial del pliegue vocal y todo hacia lateral se hacen unos tremendos agujeros con el láser hasta llegar a la parte más inferior, localizar la arteria también se cauteriza y el nervio, la rama selecta del tiroaritenoideo. Esto parece una locura, ¿no? De hecho, de inicio diría que ¿quién va a dañar tanto hacia un pliegue vocal? Pues ha dado unos resultados todavía mejores que la tiroplastía tipo 2. Este es el estudio de esta técnica que se publicó en el Journal of Voice del 2012, con seguimiento a 2 años, con un éxito en promedio del 86%, y necesitando los pacientes máximo 2 procedimientos. O sea, comúnmente no se le dice al paciente que en uno va siempre a quedar, siempre mejoran con un procedimiento, no siempre quedan perfecto, pero piensen ustedes que están dándole una solución permanente, o por lo menos hasta el seguimiento que se ha dado. Es difícil que tengamos generación muscular después de este tiempo, pero que se lo podemos dar y ya por fin sin tener que someterse a diferentes inyecciones, y es muchísimo más económico hacerlo que tenerse que inyectar. Este es un video que me proporcionó el autor de esta técnica, que afortunadamente tengo la fortuna de que sea mi mentor, es el doctor Domingo Tsuji, que está en Brasil. Y fíjense cómo él muestra esta técnica después de un mes de cirugía. Todavía alcanzan a ver aquí a los lados un poco de cicatriz, pero vean la onda mucosa perfecta. Vean, ahí está la cicatriz. Una onda mucosa tremendamente buena, ya no se ven espasmos, el paciente recupera muy buena voz. Cuando hace una voz muy aguda, fíjense cómo no hay coaptación. Cuando hace los tonos más agudos no hay coaptación, pero en todo el resto de la fonación, a un mes de seguimiento, tenemos un excelente resultado. Personalmente, después de analizar estas evidencias y los artículos que se han desarrollado, creo que la tendencia de la cirugía de la disfonía espasmódica va a migrar hacia procedimientos quirúrgicos, pero no antes de la aplicación de la toxina. Entonces, los pacientes tienen que recibir toxina primero, porque eso les da mucha esperanza, les da efectividad, y simplemente es para esos pacientes que ya llevan 5 o 6 años y que ellos ya incluso lo piden, hacerse este procedimiento donde obtenemos ya la mejoría total.
Hemos, en nuestro hospital, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, organizamos un grupo de apoyo para disfonía espasmódica, porque siguiendo esto de la sociedad americana, de que tienen una sociedad de disfonía espasmódica, vimos que entre ellos se dan tanto apoyo, ven que existen tantos pacientes que tienen esta enfermedad, que es mucho más de lo que uno les pueda enseñar, ¿no? Les damos una breve clase, pero la verdad es que ellos se juntan. Hasta el momento tenemos un seguimiento de 24 pacientes que son constantes, cada vez se están sumando muchos más, pero pensamos dentro de muy poquito ya estar haciendo procedimientos quirúrgicos porque los pacientes ya alcanzaron ese momento mental de estarse hartando de diferentes inyecciones. Este grupo no es cerrado para el 20 de noviembre, es un grupo abierto, así como tenemos uno de traqueostomía. Si tienen algún paciente que simplemente quieran que se reúna con otros para poder tener apoyo social, nos pueden escribir ahí. De hecho, ellos tienen entre ellos mismos tienen la contraseña, ellos se meten y checan este mail. Nosotros no controlamos mucho esto, pero es un gran equipo, ¿no? Como conclusiones podemos decir que la toxina botulínica continúa siendo el tratamiento estándar, no el gold estándar, pero el tratamiento estándar para la disfonía espasmódica en la actualidad. No existen aún estudios que comparen diferentes técnicas quirúrgicas. No existen hasta el momento tampoco evidencias que permitan decir que un paciente en lugar de irse a toxina debe de irse a una cirugía. Entonces, para que no se entienda mal este mensaje. Pero ya existen técnicas quirúrgicas que han tenido verdaderos resultados prometedores y la tendencia es a poderlo solucionar, pues a fin de cuentas encontrar una cura del procedimiento, ¿cierto? Por último, invitarlos en nuestra clínica, que es una clínica nada más donde vemos patología de voz. Siempre ha sido muy enriquecedor tener médicos rotantes, tanto de otorrino como de foniatría. Es una clínica abierta, pues es un hospital institucional. Si tienen algunos médicos residentes que estén interesados en ir, simplemente nos tienen que contactar, porque es un grupo bien bonito, ¿no? Tener formar un gran equipo y poder discutir pacientes es tremendamente enriquecedor. Les agradezco muchísimo su atención.